Bienvenidos a Rompiendo Esquemas y su ciclo de entrevistas Pulso Electoral. Somos la radio de la Universidad Monte Ávila, Radio UMA, también radioelmusiquero.com.be, musiquero con K. Estamos con ustedes, Naudi García, Efraín Sangronis y Víctor Pacheco en el control técnico. Y ante los micrófonos, Roberto Ruiz Tobar, con todo respeto por nuestra audiencia venezolana, por nuestra audiencia que tiene derecho a ser mejor ciudadano cada vez. Nosotros tenemos un compromiso con el país, tenemos un compromiso con la historia, con nuestra familia, con nuestras descendencias, con nuestros hijos, nietos, porque entendemos el momento país que estamos viviendo y si las cosas que no hagamos ahora no las vamos a poder hacer jamás. Entonces es preferible actuar y equivocarse que no actuar y arrepentirse. Es una de las consignas que tenemos. Si votas, puedes ganar algo. Si no votas, vas a perder todo. Entonces, un poco en ese espíritu de participación y defender un poco las banderas democráticas y de rescate de país, tengo pues esta serie de entrevistas que se llama Pulso Electoral. Hoy me acompaña un profesor de la Universidad Santa María. Le comentaba antes de comenzar la entrevista que me satisface mucho que hay muchos docentes, muchas personas dedicadas a la educación desde las instancias vecinales, desde las ONGs, desde el trabajo integrador y desde la propia academia, que están interesados en participar en la vida pública del país, por ejemplo, en la Asamblea Nacional. Edgar Raúl Leoni, doctor en Derecho, profesor de la Universidad Santa María, cofundador de la Fundación AINCO, que es una fundación que se dedica a la acción de integración con la comunidad, la empresa privada y la comunidad en labor social. Bienvenido, Edgar, a Rompiendo Esquemas en este pulso electoral para que nos des un poco de luces y nos ilustres un poco por qué participar, qué planes tienes y cómo podemos nosotros efectivamente rescatar la ciudadanía, rescatar el país, rescatar la democracia desde la participación ciudadana. Bienvenido, Edgar. Buenos días, Roberto. Muchas gracias por la oportunidad y a tus radioescuchas y a todo tu equipo técnico que da la posibilidad de que este programa salga al aire y puedas difundir pues parte del mensaje que es importante que la gente le llegue. Mira, efectivamente, yo, al igual que mucha gente, hemos visto que hemos entendido venezolanos que la salida a la crisis parte por la participación democrática. O sea, a mí me gusta mucho citar, por ejemplo, al profesor John Magdaleno, que ha hecho un estudio sumamente profundo, muy completo, de más de 100 democracias en el mundo, que han salido de sus crisis internas por la vía democrática. Y hace una comparación de los distintos tipos o las distintas vías de salida que hay. Y bueno, definitivamente la que termina siendo, la que perdura en el tiempo, la que termina siendo más sólida, es la participación de la vía democrática. En lo personal, yo decidí dar este paso adelante y participar en esta oportunidad democrática y política que se da, porque llegó un punto en que francamente ya me sentía que ser un crítico de esquina o un crítico en la baranda, en la barrera del actuar político nacional, no me sentía cómodo. Tenía que hacer algo más y por eso di un paso al frente y pasé pues de mi rol académico y de mi rol de trabajo social a algo más protagónico, como es una contienda electoral en el buen sentido de la palabra, y como es llevar y contribuir con el debate en este momento que se está llevando en Venezuela, el debate político, para además ese debate se traduzca en respuestas y se traduzca en cambios tangibles y verdaderos que necesita el país. Ubicar esos puntos de encuentro, decía en estos días el presidente Zapatero, que aquí lamentablemente se ha satanizado la palabra del diálogo. El concepto de diálogo como tal se ha venido satanizando y el diálogo es, en cualquier democracia del mundo, el diálogo es parte del día a día político y del día a día social en esas democracias y en esas distintas formas de vida, ¿no? Fíjate que hoy en día vemos cómo el rompimiento del diálogo puede poner en riesgo una democracia, y lo estamos viendo perfectamente en el caso americano, donde ese rompimiento del diálogo pone en riesgo
una de las democracias más sólidas del mundo. Entonces, en Venezuela debemos rescatar el diálogo, entender que el diálogo no es conceder ante lo que la otra parte dice, pero el diálogo es necesario para llegar a la respuesta, porque en definitiva, quien está sufriendo esta problemática terrible en materia de gas, en materia de luz, en materia de servicios, de seguridad, etcétera, es el país. Entonces nos corresponde dar un paso al frente y presentar propuestas que den cambios y acciones, porque sí tiene que reconstruir, sí tiene que reinstitucionalizarse el país. Eso pues, es una obligación. Sí, fíjate que me quedé escuchando tu planteamiento inicial porque de ahí rescato varias cosas, ¿no? Primero, mencionas cómo logras pasar de la acción civil ciudadana a la acción política, que es un paso importante. Sin embargo, cuando nosotros trabajamos con sectores de la vida pública, yo por ejemplo trabajé en la alcaldía de Baruta, estuve de cerca con el alcalde Enrique Capriles, después con el alcalde Gerardo Blight, y, y es difícil a veces hacer entender a los políticos que la vida pública y el ejercicio público del poder no tiene por qué separar la agenda política de la agenda ciudadana. Entonces muchas veces hay vecinos que se incorporan a la vida pública, política, al ejercicio político partidista, entonces se olvidan un poco de la agenda ciudadana. Hay políticos que de esencia política, entonces hacen vida política, entonces no es que la agenda política no me permite avanzar en la agenda ciudadana, porque lo políticamente correcto es hacer esto, aunque el ciudadano se molesta, el ciudadano no lo entienda, el ciudadano tiene que esperar. Entonces pareciera que no hay claridad porque ha habido una separación, una brecha entre la agenda política pública y la agenda de defensa ciudadana, la agenda que tiene en esencia al ciudadano, al ser humano en primer lugar. Por eso me gusta mucho ese enfoque que presentas, porque me está dando una esperanza, me está dando una esperanza que los políticos que van a formar la Asamblea Nacional van a ser políticos que van a estar vinculados al ciudadano, van a estar vinculados a sus circuitos electorales a los cuales han sido electos y van a estar vinculados a los temas que les toca enfrentar, a los temas que les toca asumir a la hora de ejercer ese rol de diputados en la Asamblea Nacional. Y me refiero a esto porque la forma en que está estructurado nuestro sistema político, nuestro sistema público, la Asamblea Nacional tiene ahora 277 escaños para ser ocupados por diputados, por sectores, por circuitos. En este caso, tú estás como candidato por lista de Caracas en nombre o postulado por la Alianza Democrática. Pero además tendrás que tocar y pertenecer a algunas comisiones de trabajo que tienen que ver con áreas específicas. ¿En qué área vas a presentar tus mejores propuestas para el país? ¿En el área educativa, en el área agropecuaria, en el área de salud, en el área empresarial, en el área de participación ciudadana? ¿Cuál sería el área para la cual Edgar Raúl León está preparado ya para comenzar a hacer un buen servicio público desde la Asamblea Nacional? Fíjate, Roberto, antes de responderte esa pregunta que es vital, debo hacer una aclaratoria. El empleado público, el funcionario público o el político debe ser el primer trabajador social. Aquí, si una de las cosas hemos perdido es que el ciudadano terminó en una orfandad, divorcio entre el liderazgo político y las necesidades ciudadanas. Entonces, eso es parte de lo que hay que rescatar, eso es parte de nosotros dentro de los que salgamos electos en esa Asamblea Nacional, que es la obligación que tenemos con ese electorado que ha dado y ha depositado un voto de confianza en nosotros para ser partícipes en la solución y en el cambio de su situación actual. Entonces, eso, dejando eso plasmado, yo sí te diría que de los principales puntos que yo quisiera participar y colaborar, por ejemplo, en la agenda económica, que creo que en este momento es lo que tiene abatido a toda la población sana y lo que, bueno, si quisiéramos irnos por lo que dicen las encuestas, todas las encuestas hacen mención de la crisis económica tan profunda que estamos viviendo en Venezuela. Entonces, tiene que haber un planteamiento serio, un planteamiento que dé respuestas inmediatas a la agenda económica. Y eso parte, yo he oído a muchos candidatos hablarlo sin presentar una respuesta o una ruta clara. Y tiene que primero definirse una ruta.
cómo nosotros vamos a sincerar, por ejemplo, el salario. ¿Cómo hacemos para que verdaderamente recuperar el poder adquisitivo del sueldo y de, bueno, de lo que definitivamente termine siendo la moneda, ¿no? Pues, hoy en estos días alguien hablando de la criptomoneda, del petro, etcétera, pero eso en realidad no te está dando una solución, no te está dando una propuesta clara de cómo hacerlo. Aquí tú puedes emitir dinero y vamos a tener la misma situación de lo que han sido las políticas económicas del país, del gobierno, que han sido pésimas, han sido nefastas. Puedes hablar del petro, de la criptomoneda, pero yo digo, eso es escribirle cartas a Santa Claus, al niño Jesús, porque eso al final son buenos deseos o buenas intenciones, pero que no terminan concretándose de ninguna manera. Yo creo, y es el planteamiento que yo pienso presentar legislativamente, que para nosotros tener una recuperación económica parte por varias hipótesis. En primer lugar, tienes que generar seguridad jurídica en el país para que pueda haber no solamente la inversión que necesitas recuperarla, sino la inversión local. Tú necesitas que el capital venezolano que se encuentra fuera de Venezuela o que no quiere ser invertido en Venezuela, pues sea parte de la recuperación económica. Hoy hablaba con un empresario en estas islas del Caribe y me dice, particularmente en Aruba, que de los principales capitales que hay en Aruba son capitales venezolanos. Bueno, esos son capitales que tienen que regresar a Venezuela. Aquí hay un potencial turístico importante, pero ¿cómo haces para que regrese ese capital? Tienes que crear seguridad jurídica. Esa seguridad jurídica pasa por un entendimiento por parte del gobierno que tiene que respetar las instituciones, como es el caso de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene un rol específico, tiene un rol legislativo, pero también tiene un rol contralor. Entonces, en aras de ese rol, pues debe haber un reacomodo de los poderes públicos. Tiene que salir de la Asamblea Nacional el próximo Consejo Nacional Electoral, tiene que salir de esa Asamblea Nacional procurador, fiscal, Contralor General de la República, pero adicionalmente algo muy importante, esta Asamblea Nacional va a decidir prácticamente un tercio de los nuevos magistrados que van a formar parte del TCJ. Entonces imagínate tú la importancia que tiene esta nueva Asamblea Nacional en esa recuperación, esa reactivación económica. Entonces, por un lado tienes el generar seguridad jurídica para que puedas atraer inversión. Pero por otro lado también tienes que presentar una realidad. El Estado está sobredimensionado, el tamaño del Estado está desproporcionado con lo que es el país y tú necesitas reacomodar eso para generar, para que el gobierno pueda generar verdaderamente una propuesta económica salarial que tenga sentido. ¿De qué le sirve a alguien que viva en Carapita o que viva en La Vega? ¿De qué le sirve a alguien tener una siderúrgica o una aerolínea si no la puedes utilizar? Si no puedes generar el suficiente peso. Perfecto. Pero a eso vamos, porque estoy escuchando a Edgar Raúl Leoni, acá rompiendo esquemas en el pulso electoral, y siento que me está hablando de un país ideal, me está hablando de un país en el cual los poderes públicos se respetan, hay una separación de poderes, hay un poder del ciudadano que se respeta, que incide, que influye en la política y en la vida diaria. Pareciera que un poco este es el reto que se planteó hace 5 años esta Asamblea Nacional actual, porque decían, nosotros vamos a empezar a rescatar el país, entonces esta Asamblea Nacional dijo, bueno, ya vamos a empezar a hacer algunos cambios. Comenzó con unas propuestas un poco aventuradas, un poco en un tono del discurso bastante elevado. Eso no llevó a nada, sino más confrontación. Llevó a que la bloquearan, que le impusieran una Asamblea Nacional Constituyente encima, a que le restaran competencias porque ahora las asume el TSJ, porque otras las asume el propio presidente. En fin, eso generó una cantidad de retrocesos en vez de avances. Ahora, ustedes se plantean también los mismos retos y eso está bien porque nosotros no podemos conformarnos con decir vamos a tener la Asamblea Nacional al servicio de este sistema de gobierno. No, una Asamblea Nacional que proponga y que permite ser una punta de lanza hacia el rescate del país y de las instituciones como tal. Yo la Asamblea Nacional en ese momento, hace 5 años, yo lo veía como un pequeño barco
tratando de mover una gran embarcación. Yo decía, cónchale, se está llevando, se tiene que llevar adelante, se está echando sobre los hombros a todo el aparato del Estado, el ejecutivo, el legislativo, el electoral, el judicial, y pensé que se podía hacer, pero bueno, no hubo las mejores estrategias, no hubo las mejores dinámicas y formas y métodos para llevar adelante esa propuesta. ¿Ustedes están conscientes, Edgar, que una vez asumiendo el rol dentro de la Asamblea Nacional como diputados, una asamblea de 277 diputados, independientemente de la correlación de fuerzas que ya exista, que van a tener mucha pelea en contra, que va a haber mucha agresión hasta física, que va a haber mucha forma de quererlos anular, de quererlos disipar, está la familia, está una cantidad de factores que nos dicen, bueno, pero esto es una lucha que no es nada fácil. Esto es una lucha que no solamente es lo teórico, el deber ser, lo técnico, lo institucional. Hemos hablado de cosas institucionales, pero también estamos en un ambiente caldeado, en un ambiente de polarización, en un ambiente de violencia en las calles, en el cual se te prohíbe la participación abierta, decir cosas, escribir cosas en las redes sociales, en fin, una situación atípica, por llamarla de alguna manera. ¿Ustedes están preparados para eso? ¿Qué piensan hacer para poder llevar esos cambios en la política? Porque aquí, en lo económico, hay una cantidad de leyes que han sido aprobadas que van en contra de lo que tú estás planteando, que no favorecen el libre mercado, no hay protección y seguridad jurídica para favorecer esas inversiones capitales. ¿Cuál es ese reto que tienen ustedes planteado y cómo lo piensan asumir en lo personal, en lo jurídico, en lo legislativo, en lo público? Sí, mira, sería muy mezquino hablar de que en la asamblea pasada todos fueron errores. Hubo cosas y hubo elementos que se hicieron que fueron correctos. Por ejemplo, Venezuela hoy está bajo la mirada internacional y eso no se puede quitar, que es parte de lo que es la asamblea, de lo que fue de los logros que se llegaron de la asamblea pasada. Sin embargo, sí hubo una mala información con respecto a los roles que tenía la asamblea pasada. ¿Te acuerdas que decía parte de ese llamado a la votación era que el país iba a cambiar al día siguiente? Esa era la promesa de la campaña, que el 7 de diciembre del 2015 pues el país cambiaba. Exacto. Y no se le habló claramente a la gente, porque lo que cambiaba era la Asamblea Nacional. Y por otro lado, creo que la Asamblea, los dirigentes en ese momento del 2015, no entendieron que más que una votación directamente a ellos, había un voto castigo al gobierno, pero del mismo sector del gobierno, gente que era del mismo sector y bueno, castigó a Maduro en esa oportunidad. Hemos aprendido la lección en esta oportunidad. ¿Cuál es la lección que hemos aprendido? Que el cambio es paulatino, que lleva tiempo, que no se va a cambiar el gobierno de un día a otro, que esa es la meta, pero nosotros tenemos que ir ganando los espacios. Y la asamblea pasada, en enero del 2016, ya había una amenaza que en 6 meses salíamos de tour. Entonces, esa creo que fue una mala información. Ahí se trastocaron un poco los egos en el lado oposicionista. Y lamentablemente, pues eso llevó a una agenda de conflicto. O sea, quienes elevaron el conflicto, quienes elevaron más de lo que ya estaba, fue pues la misma oposición en la asamblea. Entonces, ¿cuál es la agenda en esta oportunidad? Primero, que creo que va a ser una asamblea balanceada, donde nadie va a disponer de las 2/3 partes, con lo cual la negociación es indispensable. ¿Y cómo es esta negociación? Bueno, hay que buscar los encuentros, Roberto. Hay que buscar los puntos de encuentro donde nosotros, tanto el sector oficialista como los que vamos a representar el sector oposición, podamos llevarle una respuesta al país y podamos conseguir cambios necesarios para mejorar la condición del país. Entonces, tienes varios elementos. En primer lugar, pues contamos con la visión internacional. Esa visión nos ha llevado a esta situación de bloqueo. Al gobierno, el gobierno sabe que está sentado sobre un polvorín. Todos los días son miles y miles de manifestaciones. A la gente no le alcanza hoy en día el sueldo. Por esta vía, bueno, tenemos ahora sanciones no solamente de la gasolina, sanciones, sino además del diésel. Entonces nos están asfixiando y el gobierno debe haber entendido ya que para nosotros levantar no las sanciones a las personas, pero sino para que nosotros hagamos saber a la comunidad internacional que hay un proceso de democratización, pues tienen que darse varias circunstancias. En primer lugar, tiene que haber una participación importante el 6 de diciembre, porque nadie va
a ponerse en contra del país si aquí hay una participación del 60, 70, perdón, de más del 40%, que es lo normal en elecciones legislativas en el mundo, entre un 40 y un 50%. Yo creo que incluso puede llegar a un poco más. Entonces, si el padrón electoral hoy en día son 20 millones de personas, pues la manifestación de 8, 10, 12 millones de personas es una señal clara. Es lo que la Unión Europea, entre otras cosas, ha pedido, que los venezolanos solucionemos nuestros problemas internamente, y eso pues es el primer paso. Y nosotros como dirigencia política, entender que es un camino que hay que venir recorriendo, que es un camino que no vamos a salir del gobierno de un día para otro, pero sin embargo vamos a hacer la asamblea que va a presentar cambios políticos importantes. Ya te mencioné algunos que son internos de la asamblea, como son los poderes públicos, la Fiscalía, Contraloría, TSJ y CNE, entre otros, pero también vienen el año que viene elecciones a las alcaldías, a los consejos municipales, a las gobernaciones, que fue un error no haber ido en el año 2018, porque nosotros tenemos que ir a todas las contiendas, porque la realidad política que hay, Roberto, es que el gobierno es minoría con respecto a los que queremos cambio. Somos 80% contra menos de un 20% que queremos cambio en este país y que queremos renovar una nueva institución política en todos los niveles. Entonces, debemos ver que este elefante hay que comérselo a pedazos. Es una frase que han dicho muchos expertos y muchas personas de opinión importante, y debemos seguir esa ruta. Así es. Bueno, conversando con Edgar Raúl Leoni, supongo que tiene alguna relación familiar con el doctor Raúl Leoni, expresidente del país, ¿no? Sí, el doctor Leoni y mi abuelo, Juan Bautista Leoni, eran primos hermanos. De hecho, mi papá fue el primero, el mayor de la siguiente generación, y yo tuve la oportunidad con mi padre de conversar muchísimo de lo que fue no solamente su experiencia con el presidente Leoni, sino con Rómulo y con lo que fue el inicio de la democracia. Entonces sí, yo muy orgulloso pues, de nuestro apellido, de nuestra tradición política y democrática, y bueno, de ese gran hombre que fue don Raúl y doña Minca. Eso me llena de emoción, Edgar, porque pareciera que en este país se ha querido borrar la historia, borrar los grandes nombres de la historia, y somos seres humanos y podemos tener, como tú decías, tú me decías, no, la Asamblea Nacional no todo fueron errores, hubo aciertos, está bien. Igualmente el ser humano puede ser que un líder haya tenido algunos errores, algunos desaciertos, pero sigue siendo un ser humano y sigue siendo una gran persona y un gran líder para el país. Entonces yo creo que esa historia hay que recuperarla, ese orgullo de haber tenido venezolanos tan ilustres y tan importantes y de tanto pensamiento visionario a futuro, como fue Raúl Leoni, fue Isaías Mainangarita, como fue Rómulo Betancourt, como fue el doctor Caldera. Hubo tantas personas que le dio su aporte y su mejor energía de vida y sus mejores años de vida y de trabajo al país, que eso no se puede dejar de lado, no se puede permitir que simplemente por mezquindades políticas dentro de cualquier sistema se borre y se pierda. De hecho, recuerdo, y te decía antes, que recuerdo la biblioteca Raúl Leoni, que está allí en el Cafetal, me decías que tenía una anécdota interesante de lo que fue la construcción de esa iglesia que se llama la Transfiguración del Señor, que está allí al final del Boulevard. Sí, claro. Fíjate lo que fue esa Venezuela gloriosa. Todas esas personas que viven ahí, que todavía muchas de ellas son de los fundadores de la organización El Cafetal, eso fue producto del Banco Obrero. Si bien recuerdas, de los créditos que en esa oportunidad se daban, mi abuela era maestra de escuela y venía pues del interior del país, de Maturín, se vino a Caracas con sus hijos pues a buscar en ese momento los beneficios que daba la capital. Y la casa al lado de la iglesia es de mi abuela, es la casa donde vivió toda su vida. Cuando ellos llegaron ahí, la iglesia estaba en construcción y el padre Casanova pues utilizaba el baño en casa de mi abuela para bañarse y comía en casa de mi abuela, y bueno, fueron vecinos toda la vida hasta que mi abuela falleció hace unos años. Entonces eso fue esa Venezuela de progreso, donde para que los que te escuchan, muchos recordarán, muchos de esos adultos mayores, que cuando iban a la Cueva del Indio era hacer un viaje como ir hoy en día a Chupa. Bueno, en ese entonces era un viaje bellísimo que se hacía, mis tíos lo hicieron, mis primos lo hicieron, que iban desde la casa ahí al lado de la iglesia, el Cafetal, hasta la Cueva del Indio caminando. Un paseo de todo el día, un paseo. Se volaba, en lo que es Plaza Las Américas, se volaba avioncito. Correcto. Sí, Venezuela,
Recuerdos de infancia. Es que esa es la Venezuela que nosotros debemos rescatar, Edgar, porque no solamente es la Venezuela de la economía, de la política, que es importante, muy importante y fundamental, pero también esa Venezuela humana, esa Venezuela del recuerdo, esa Venezuela solidaria, esa Venezuela que creía y que soñaba y que cree, y sobre todo rescatar, Edgar Raúl Leoni, desde la Asamblea Nacional, con esta esencia que nos da y esta propuesta de dignificar, de hacerlo más honesto, más digno, también el nombre del venezolano en el mundo, porque pareciera que no podemos acostumbrarnos a que nos miren mal, que nos etiqueten mal y que nos maltraten en el mundo por ser venezolanos, y somos uno de los mejores países del mundo. Yo diría que el mejor país del mundo, el mejor gentilicio del mundo. El venezolano es Es solidario, terrible. es alegre, entonces eso hay que rescatarlo. Sí, sin duda. Siendo venezolano, el venezolano es una persona noble por naturaleza. Roberto, si tú te recuerdas hace 20, 30 años, el orgullo que uno tenía cuando una persona venía a Venezuela a visitar y el orgullo que uno tenía cuando alguien decidía quedarse. Mira, mis suegros son chilenos y vinieron a este país, se enamoraron de este país, se quedaron en este país. Entonces, eso era Venezuela, una tierra donde Gracias. que a la gente a quedarse, donde no había el más mínimo rasgo de xenofobia, donde había buen humor, donde la gente se daba. Por eso, fíjate, yo AINCO, que es la fundación, yo me separé de AINCO por razones obvias, pues no vamos a mezclar y debemos respetar la institucionalidad, si es lo que estamos promulgando. Yo me separé de AINCO y en AINCO quedan mi esposa, mi madre y nuestra gerente. Pero AINCO, la frase que nosotros tenemos es: buenos vecinos, mejores ciudadanos. Hay que rescatar esa venezolanidad que nos caracteriza y generar condiciones para que muchos de los que están afuera, muchos de nuestros hermanos regresen a Venezuela por por la vía pacífica y por la vía de la reconciliación, Roberto. Excelente, excelente frase que me permite ya ir cerrando este encuentro fabuloso que hemos tenido la mañana de hoy, porque siento que es la manera de rescatar el nombre de Venezuela, del país, del ciudadano, del gentilicio, de nuestras instituciones, y en definitiva tener una mejor calidad de vida, que es lo que todos apuntamos y lo que todos queremos hacer. Así que, Edgar Raúl León, y gracias por acompañarnos hoy en Rompiendo Esquemas, en nuestro segmento de Pulso Electoral, a través de Radio UMA, a través del musiquero.com.be. Quisiera de ti un mensaje de reflexión y llamado para la mujer, el joven, la familia, el venezolano, para que el 6 de diciembre tomamos la mejor decisión y querramos estar allí presentes en ese momento histórico y ser parte de la historia, participando, no viéndolo desde la casa escondido, sino saliendo a votar con protección, con seguridad, pero saliendo a participar para tener nosotros también nuestro compromiso hecho realidad, hecho acción para construir el país. Danos tu mensaje. Claro que sí, Roberto. El 6 de diciembre tenemos que ir a votar porque el cambio que nosotros queremos en este país no va a ser únicamente desde el sector político. El cambio tiene que ser desde cada uno de nuestros hermanos y de cada uno de nuestros ciudadanos. Entonces, para ser parte de este cambio, esta oportunidad gloriosa que se nos presenta en esta nueva Asamblea Nacional, donde van a haber modificaciones importantes a todo el estamento político de este país, eso comienza por esa decisión de nosotros de participar y de ejercer nuestro derecho, que más que un derecho en este momento es un deber de ir a votar e ir a manifestar tu descontento a través del voto. Es la única vía que se nos presenta, es la vía correcta, es la vía democrática. No existe otra solución y otro cambio que podamos generar sino a través del voto. Entonces invito a todos tus radioescuchas, a todos los alumnos de la Universidad Monte Ávila, a quien va también mi más fervoroso saludo, de que participen, de que crean, de que hay que seguir teniendo confianza en las instituciones democráticas. Es difícil, pero se puede lograr. Danos tus redes sociales para apoyarte, seguirte y comentarlas en nuestras plataformas digitales. Cómo no, te paso en el Instagram, nos vas a conseguir por Edgar R. Leoni. Edgar esconde al final, Edgar R. Leoni es el Instagram. Y por el Twitter a través de Edgar Leoni, sin la R. Edgar es EDGARD Leoni en el Twitter. Y en el Instagram, EDGARDR Leoni. Edgar R. Leoni y Edgar Leoni en Twitter. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias entonces, Edgar Raúl Leoni, doctor en Derecho, profesor de la Universidad Santa María, candidato
por lista en Caracas, en la Alianza Democrática, por esta Asamblea Nacional que pretendemos que sea la mejor de todas, porque marque el camino de retorno a la democracia y la institucionalidad en nuestra querida Venezuela. Gracias en nombre de Naudi García, Efraín Sangronis y Víctor Pacheco en la coordinación técnica. Yo soy Roberto Ruiz Tobar. Buenos días, Venezuela.